Es un placer tener en Mundo Agro al doctor Fernando Gil de la consultora Agroideas, que ha emitido un reciente informe vinculado a lo que ha sido el tema de faena, producción de carne, exportación, no solamente en diciembre, sino en todo el año 2020. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. a grandes rasgos, ¿cómo podemos calificar lo que ha sido diciembre y cómo se ha comportado el tema de la producción de carne y la cadena en líneas generales, atendiendo que ha sido un año muy particular, el año de la pandemia? Sí, a ver, bien, para haber sido un año muy particular, como bien decís, el sector de ganados y carnes se comportó muy bien, por suerte pudo trabajar todo el año, siempre estuvo en funcionamiento y eso ha sido muy bueno para el sector. Y tuvo unas particularidades. Por un lado, fue la faena más alta de los últimos 10 años en cabeza, es un dato no menor. Llegamos a faenar 14 millones de cabezas bovinas y con una producción en toneladas mayor a 3 millones 100. Eso nos permitió abastecer muy bien al mercado interno y al mercado externo, donde estuvimos cerca, no llegamos, pero cerca del 1.000.000 de toneladas de exportación, que eso terminó siendo el 29% del total de la faena. Entonces, por ese lado el sector trabajó bien, con buenos volúmenes de faena, y esta faena fue bien aceptada por los dos mercados. Y por el otro lado, los precios también tuvieron su recuperación, dependiendo de las categorías, digamos, de qué estemos hablando. Tanto los reproductores como los terneros ya a mitad de año tuvieron buenos valores, recuperaron precios, y eso fue bueno para todo el sector criador y el sector de cabañas, que les permitió trabajar en forma fluida y un poco más cómoda. Y el sector del gordo, lo que es el ganado para faena, fue lo que retrasó más su precio, pero bueno, en el último trimestre, fundamentalmente en noviembre y en diciembre, recuperó, alcanzando una suba de alrededor del 35% hasta el 40%, dependiendo de la categoría, en el último trimestre, lo que le permitió nuevamente, digamos, estar en carrera y recuperar poder adquisitivo que había perdido en algunos meses del 2020, y también, sobre todo, por ese diferencial que se le había hecho al que compraba el ternero para poder engordarlo, ¿no? En la cuestión de el gordo particularmente, que como decías recuperó algo del nivel de precios que requería, ¿le sirvió al productor para cerrar los números? Bien, a ver, ahí nosotros decimos que es un año donde el productor ganadero tiene que adaptar sus sistemas productivos, ¿no? Digamos, si solamente vemos la etapa de terminación del animal, o sea, lo que es a corral, los números son negativos, ya que con la suba de los granos, del maíz y de todos los componentes proteicos de la dieta, hace que el número del engordador sea muy difícil. Y si a eso le agregamos el diferencial con el ternero de invernada, el número es negativo. Entonces, lo que tiene todo comprador de terneros que finalmente termina con su ganado en la faena, tiene que tener un periodo de recría, ¿no? Un periodo donde la base del alimento sea el forraje, donde los costos son otros, y de esa manera poder hacer que el número cierre. Entonces tenemos que tener un periodo de recría con un costo menor en esos kilos ganados, para luego sí dar la terminación que el mercado requiere para que el animal tenga su engrasamiento adecuado y su calidad de carne que el mercado requiere, y de esa manera el negocio poder cerrar en su conjunto, ¿no? Con, a ver, un maíz arriba de $200, siempre decimos que los números en el corral son difíciles. Así que bueno, hay que tener bien la cabeza, trabajar, hacer planificación para que el negocio cierre en su conjunto. Fernando, planteabas, y ustedes lo han hecho a lo largo de varios informes que publicaron a través de la consultora, que había cambiado un poco el comportamiento de la faena en cuanto al animal elegido para fundamentalmente exportar a China, especialmente. Y en ese caso ustedes observaron que creció mucho más la faena de los toros en detrimento de las vacas. Sí, a ver, lo que creció fuertemente fue de los toros y la faena en general de machos, ¿no? A diferencia del 2019, se faenaron menos vacas, ¿sí? En el 2020 y en el 2019, y 600.000 machos más en la faena, tanto entre novillos y toros. A ver, eso lo que hace es que, por un lado,
el peso medio de faena haya subido en parte algo, digamos, se faenaron más novillos, y por otro lado, no pone en riesgo el stock ganadero, digamos, al ser este aumento de la faena que se debe a machos y no hembras, no hay peligro, como siempre decíamos, de liquidación de vacas, de liquidación de stock. Así que, digamos, el número de vientres que tenemos en nuestro rodeo, de nuestra fábrica, sigue siendo bueno y aceptable, y lo que requerimos es mayor eficiencia en la obtención de terneros con esa misma cantidad de vacas, que bueno, no es mucho todavía el porcentaje de aumento logrado, pero poco a poco se va mejorando. Y eso es lo que se vio en el 2020. Fernando, decías al comienzo que en líneas generales el 2020, más allá de ser un año muy especial, terminó cerrando con números positivos y en líneas generales el balance para el productor ganadero ha sido dentro de todo bueno. ¿Qué se espera de cara al 2021? Imaginamos debe haber una enorme incógnita, como a muchos les pasa en medio de la pandemia. Sí, a ver, sabemos que es un año con una gran incertidumbre, fundamentalmente porque la macroeconomía, que maneja todo, sabemos que bueno, la incertidumbre es muy grande. Algunas inclinaciones y que se sabe es que bueno, tenemos alta inflación, ya cerramos el año con 4% de inflación mensual, todo indica que esto va a seguir, por lo tanto eso ya nos va marcando un número, ¿no? Un año con alta inflación. Y como la carne es un sector que sube escalones, como lo vimy en el 2020, y como es históricamente, sabemos que en un momento hace una suba importante, recupera valor, pasa un poco a la inflación, o sea, mejora su capacidad adquisitiva, luego estabiliza su precio y nuevamente empieza a perder contra la inflación. Por lo tanto, a ver, ahora tuvimos una suba importante, creemos que en el corto plazo el precio se va a mantener, y sí, sobre fin de febrero o marzo, creemos que puede haber una leve suba nuevamente de precios ante la falta de oferta de ganado gordo, y de esa manera recuperar, digamos, la inflación del primer trimestre, no quedarse atrasado y poder encarar el resto del año desde una buena posición, digamos, porque si no es luego la inflación mensual va a seguir y después de marzo vemos que sea difícil que el precio de la carne siga moviéndose. Entonces creemos que hay que poder aprovechar este buen momento que hay ahora. En marzo seguramente tendremos otro buen momento y de ahí en más poder trabajar con esos precios, ¿no? Bien, respecto al tema de la producción de la carne, y ya con esto te vamos despidiendo, el USDA del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha estimado días atrás en un informe propio que creían que iba a caer la producción de carne en la República Argentina. En base al análisis que realizan ustedes en Agroideas, ¿coincidís con ese detalle, Fernando? A ver, nosotros lo vemos estable, ¿sí? Porque como dije al principio, los últimos 10 años fue creciendo la faena y la producción. Bueno, creemos que esa tendencia sí, por ahí va a cambiar, pero lo vemos estable, no tanto porque vaya a disminuir la faena. Vemos que en el 2021 una producción similar a la del 2020, eso es lo que nosotros estamos analizando. Y ahora sí, para el final, para todos los productores ganaderos que siguen Mundo Agro, ¿qué les recomendarías? A ver, yo lo que recomendaría es que cuando seguramente fines de febrero, marzo, como les decía, va a ser las mejores relaciones de precio-insumo, aprovecharlas, o sea, si tenemos que comprar materiales, hacer algún tipo de inversión o los insumos de forrajes y alimento, seguramente en ese periodo es cuando vamos a tener la mejor posibilidad económica, entonces aprovecharnos por ahí y estar ya calzados y no quedar abiertos a futuras subas de dólar o de inflación, que seguramente va a ser un año en el cual va a ser muy cambiante y vamos a estar a los altos con ese tema. Entonces esa es nuestra recomendación y lo que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes, tratar de estar asegurado en todos los insumos básicos y ya quedarnos, digamos, más tranquilos, entre comillas, como para poder mirar mejor la incertidumbre económica que no tenemos ninguna duda va a estar y variabilidad de precios va a haber, y hasta dónde va a llegar es lo que no se sabe, pero inflación seguramente vamos a tener, suba de precio. Entonces todo lo que nosotros podamos asegurar y ya tener con precio definido va a ser bueno y nos va a permitir tener mejor resultado en nuestro negocio ganadero.